Pedro Pablo. Pablo. ¿Qué más, Juan Manuel? ¿Usted no le tocó esa vaina de lo de los líderes unadistas, hermano? Claro, yo estoy en eso también. No he terminado de subir los talleres por estar en otras vueltas, parce. Pero me refiero a que si los ponen a casi como campo de concentración o libre. No, pues en Cali es una vaina más pequeña y está Sí. repartiendo de tercer piso, cuarto piso, entonces las personas son como más amables. Le pasan a uno esa vuelta y suerte, pero muy berraco, parce. Pero Yo hizo chévere. gente bailando así obligada como la necropolítica, ¿no? Tema. Venga, baile, y el que llegue tarde, suerte. Tas, tas, tas. Bueno, pero entonces te tienen, eres el demiurgo entonces de allá. No te joden tanto. No, no me joden tanto, no, no me conocen. A ver, Que me estabas pidiendo el enlace. sí, es que Nuevamente, el celular me recordó tenía la anterior, me conecté a la anterior y veo que están conectados de otro lado, entonces estoy buscando otra vez el enlace y no me está dando el enlace. voy No a sé por compartir qué. en el Teams. Bueno, Agregar este dispositivo, transferir a este dispositivo, perfecto. ah, ¿ya lo lograste? Sí, ya logré. Bueno, Bien, excelente. Entonces, buenas noches. Gracias por la puntualidad y la disposición. Pues Juan Manuel, que viene de un trajín esta mañana Foucault a Heidegger, no sé cómo va a terminar la noche. no, yo Eh, quiero dormir. ah, no, ya estás explotado, weón. Entonces, Ya no quiero bien, hermano. más. Pero hagamos una sesión más bien como conversar. Yo estuve analizando el texto de Heidegger y realmente volver a Heidegger es como volver un poco a una disciplina. A mí me da la sensación que es como volver a un autor antiguo, weón, que toca ir mirando palabra por palabra Ujú. lo que le está diciendo a uno, ¿sí? Es un autor que lo pone a uno en situación de hermenéutica, pues, a propósito del tema de hoy, ¿cierto? Entonces uno tiene que estar como siguiéndole el hilo al hombre, porque si no se pierde, ¿cierto? Y uno Ujú. termina convirtiéndolo en un autor casi como religioso, uno termina haciendo, entender a Heidegger es como volverse uno de una religión, weón, es como, no le da la sensación, es como volverse uno como una especie de discípulo que está, que si no lo entiende, paso mierda. Hay una impresión eso. Pero bueno, es una sensación que tengo. Por eso Heidegger a mí tampoco, digamos, Heidegger me impresiona, pero me parece que es narcótico. Uno queda como narcotizado de Heidegger. Y después salir de ahí es un gallo. Ujú. Sí, Pero, pero, sí. pero chévere, me gusta la propuesta porque es que, digamos, se va, por ejemplo, con el método, ¿no? Se va con el método y va dilucidando el método. Entonces a mí me gusta eso. Yo creo que es aleccionador, pues como tú lo evocaste y lo trajiste a cuento, pues aquí estamos en la disposición de escuchar tu presentación y bueno, como tú quieras contarlo, ¿no? Yo sé que has estado sobreexigido mentalmente y la idea no es enloquecernos, nada por el estilo. No, 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 no. Igual para mí las páginas, ese textico comienza fácil y uno dice, no, eso está pan comido, ¿no? Está repitiendo ser y tiempo. Y ya terminando, ya empezando a establecer cuáles van a ser las interpretaciones que él va a rescatar de la ética nicómaco, de la metafísica, de la física del alma. Ahí ya cuando comienza a derivar todo de raíces griegas y habla del logos y el noein y la usía y después pasa al legein y después a la histesis, ya y luego la fronesis, ya uno se enloquece, hasta ahí ya llega el entendimiento, se divorcia, se disocia uno y lo que se encuentra uno finalmente es que no hay como un gran misterio, pero sí es como hacer encajar su lectura en la lectura de Ser y Tiempo de un Dasein que es temporal,
que a partir de lo original y temporal va a vertir de algún modo esa experiencia originaria y va a constituir esa experiencia, ese acceso, no sobre precisamente la intuición, sino sobre la facticidad, que el mismo encuentro de la comprensión es lo que permite de algún modo ya abrir el campo a esa cuestión de, él se la pasa en tres puntos, ¿no? Facticidad, sorge, que es cuidado, temporalidad y movimiento. Y a partir de allí, él va articulando cómo, de algún modo, volviendo precisamente a Aristóteles, que de algún modo no está como contaminado con esas interpretaciones, llamémoslo así, distorsionadas de la modernidad, no porque sean satánicas, sino porque literalmente, pues, uno se encuentra con posiciones como Descartes de dos mundos, ¿no? Saltando el cogito de la conciencia al cogito del mundo, porque hay dos, hay extensión y hay cuestiones de, cognitivas, de ahí para allá. em, También uno encuentra muchas posiciones como la cosa en sí kantiana o esta visión hegeliana en la que se gana un autoconocimiento, pero es un sujeto que técnicamente no termina por tener como una experiencia de la historia, ¿no? Sino que es todo derivado de próximas aproximaciones tipo la fenomenología del espíritu constantemente y una angustia total por encontrar una conciencia que dé con una totalidad. Pero Heidegger en este texto, y quisiera que me dieras de pronto el acceso a la posibilidad de proyectar, yo lo que he hecho es tomar con mucha ira, pues, ciertos pasajes, porque es imposible si no se pone a hacer el seguimiento de ese método que tú dices, porque plantean de algún modo qué viene a ser la fenomenología eh, hermenéutica, ¿no? Y cómo se distancia de Husserl estableciendo precisamente que ya no hay una visión de la conciencia que remita a algo que ahogue de algún modo en esas visiones de quitarle sentidos a la conciencia, sino que ya termina uno en una procesión de intentar captar a partir de ese cúmulo de sentidos, en ese trato de sentidos, precisamente el cómo se revela el ser, ¿no? En cada interacción. Ya tienes, Eh, ya tienes sí, el credencial. acceso. Estaba aprovechando. Entonces, pues para mí fue hacer una presentación sobre esto es muy difícil, considerando que lastimosamente no. Me parece que Heidegger es tramposo, ¿no? Porque por ahí, si ustedes leen Ser y Tiempo, él deriva todo, ¿no? Pero deriva todo de dónde. Comienza uno a preguntarse hasta qué punto, llamémoslo así, em, se deduce todo o ya tiene tras bambalinas una vaina puesta, ya alcanzada. Uno dice, pero ¿por qué es existencial y no otro? Paso entonces a presentarles lo que hice, de algún modo. Entonces, pues vamos a ir viendo la presentación y al mismo tiempo, pues voy a ir, yo sí me tomé el tiempo de comprar el librito y rayarlo por todo lado, pero intento que eso no dure una hora, 2 horas, porque técnicamente es muy complejo. Pero bueno, comencemos por lo más vital, ¿sí? Este Heidegger es sencillo por la idea de que le plantea a uno la idea de que todo es una cuestión de cómo tenemos acceso al mundo y cómo al tener acceso al mundo se nos revelan en los distintos modos en ese movimiento que es el ser, ¿no? Entonces, Heidegger nos hace un resumen en su primera parte del proyecto antes de meterse directamente con Aristóteles. No sé por qué no está comenzando a proyectar. Está lentísimo. Voy a volver a proyectar otra vez a ver qué está pasando. Y se quedó esta vuelta, se quedó así. Yo creo que es la presentación la que está jodiendo. Bueno, entonces hagámoslo rápidamente. Entonces, se nos dice
que hay un comprender, ¿sí? Que hay un comprender fáctico del que se parte la vida y que tanto facticidad como existencia no son iguales. ¿Por qué? Porque la facticidad es el cúmulo de cosas a las que remite y la existencia implica un estar como en un posicionamiento. Es una manera de donde se va a derivar toda esta verdad. Pero esta verdad no es una verdad, ¿cómo decirlo? Es una verdad, editar más reciente, no quiero editar, quiero abrirla. Es una verdad que nos hablan no desde la tradición del logos, no es un logos que caiga en el enunciado, sino que es un logos que técnicamente se sirve de decir que hay algo, hay una custodia cuando se revela ese ser, cuando se dice ese ser. Y eso es lo que le va a permitir a Heidegger decir que la verdad es Legein, ¿sí? Que es desocultamiento, que es desvelamiento. Y a partir de allí, él comienza a armar toda esta parafernalia de términos larguísimos que en griego, que uno no sabe, el hombre es un gran filólogo, pero también Gadamer decía que él era mejor filólogo que Heidegger, entonces es complejo. Entonces, poniéndonos en contexto, em, nos hablan de una experiencia originaria, nos hablan de una experiencia originaria. Entonces, yo parto de esta parte porque considero que es vital, porque es la manera, o sea, si Husserl tiene su Bewusstsein, su conciencia, Heidegger tiene su comprender, ¿sí? Y el comprender lo que permite es acercar a la idea de que no necesito yo derivar de una idea de sentidos. Recordemos un poco esta cuestión de las reducciones. Está la reducción de la epogé, donde establecemos que el mundo hay que suspender ciertos juicios, ¿no? No se pueden eliminar. Viene la reducción eidética, donde intentamos entender finalmente qué es lo qué es lo que no es contingente de esa experiencia. Y tenemos finalmente la reducción trascendental, donde establecemos que hay un yo, curiosamente, que no es de algún modo una cuestión que ponga en duda como tal am, la existencia de lo que yo estoy inventando de algún modo, ¿ya? Algo recorriendo esa idea de las meditaciones cartesianas de Husserl, donde él hace el juego de Descartes, de, bueno, esa idea de soltar de sujeto a objeto, de algún modo la solución está en que incluso lo que se menta es incluso algo real, y eso no se puede negar. Y ahí le hace el kit. Pero Heidegger parte de la idea de que la facticidad, la existencia, ya en el comprender, yo ya tengo algo, ¿sí? Es complejo porque, claro, él dice que incluso cuando nos ponemos frente a un laboratorio, así la persona no pertenezca, si llamamos a la persona de Senegal o qué sé yo, la metemos en un laboratorio, o sea que no comprende realmente el todo, pero lo que él está viendo son mesas, o sea, no es ajeno a ese mundo. Y para Heidegger, este comprender ya lleva imbuido como tal una experiencia originaria, un relacionamiento, una familiaridad con el mundo que le va a permitir al Dasein o al ser humano, no sé, a quien esté allí de algún modo, entender que no es ajena a esa experiencia y que ya se encuentra inmerso en un mundo, ya está envuelto en unas relaciones que no están envueltas necesariamente en la significatividad. Muchas cosas las pensamos posteriormente en la significatividad, pero para Heidegger es la facticidad la que permite de algún modo establecer que no estamos del todo pensados hacia un establecer conceptos que sean ajenos. Entonces, la facticidad es como una visión preteorética, de algún modo, de la vida. Y a partir de allí,
yo voy de algún modo interactuando, ocupándome en ese mundo circundante de cosas. Entonces dice Heidegger, el sentido fundamental de la actividad fáctica de la vida es el cuidado, curare. Es el estar ocupado en algo, está presente el horizonte dentro del cual se mueve el cuidado de la vida, el mundo que le corresponde en cada ocasión. La actividad del cuidado se caracteriza por el trato que la vida fáctica mantiene con su mundo. El hacia dónde el cuidado es el con qué el trato. Entonces, él hace mucho énfasis en la cuestión del cómo, ¿sí? El cómo va a establecer este dinamismo sobre lo que nos vamos a ocupar como tal. Entonces dice Heidegger, dándonos una definición de la facticidad. Esta indicación de la situación hermenéutica no se trata de definir desde la estructura del objeto, vida fáctica, ni aprenderlas en sus articulaciones constitutivas, más bien la simple enumeración de los elementos constitutivos más importantes de la facticidad permitirá fijar la mirada sobre lo que se pretende dar a entender con este término y convertirlo así en un presupuesto de la investigación concreta. Entonces, él parte de que ya hay un mundo, ya hay una familiaridad, ya hay un comprender, ya hay un mundo circunmundano, ya hay una visión que, ya hay un mundo, no tenemos esa dicotomía sujeto-objeto, ya hay una efectividad de sobre lo que nos ocupamos, ¿sí? E incluso nos va de algún modo anticipando que la vida fáctica está en todo momento siendo interpretada por el Dasein, ¿sí? Eh, Desde el momento en que queremos apropiarnos de algo, la vida misma es interpretación en la medida en que hay un ocuparse hacia la existencia humana que todo el tiempo está precisamente moviendo al hombre a cómo es, a cómo se familiariza con sus presupuestos, a cómo lo que acontece es parte de lo que vive el individuo, de lo que juzga, del cómo trabaja, las preguntas que hace, de las tradiciones, las costumbres en las que vive, pero él no se ocupa todavía de eso. Habla de la muerte como un fenómeno también que revela la finitud y la completitud humana. La muerte cuando asume de algún modo el Dasein que revela la temporalidad. Y dice que la temporalidad es anterior a la historicidad. Ahora bien, parece, dice Heidegger, los caracteres constitutivos de la facticidad indicada hasta ahora, tales como el cuidado, la tendencia hacia la caída, nos habla de que hay una caída, ¿no? Hay una tendencia a uniformar las cosas, a olvidarnos de cómo existen las cosas, al modo como se nos revelan propiamente las cosas mostradas desde un punto de vista fundamental y fáctico, ¿sí? Es fáctico, de facto, de hecho, y esta existencia de la que nos habla Heidegger también tiene modos del término medio, muy aristotélicamente. La posibilidad entonces está, para ir ahondando, es que solamente podemos hacer comprensible la existencia a partir de esta destrucción de llegar a esta facticidad que hemos olvidado por estar inmersos en la ocupación, ¿sí? Orientados. La hermenéutica fenomenológica entonces lo que busca es una relación de cómo nos relacionamos con los entes y cómo al relacionarnos con los entes tenemos experiencias sobre cómo se hay que investigar, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de la inquietud. Nos habla, dice, que la filosofía, por ejemplo, se ocupa es de la interpretación de la vida misma. Nos dice que el comprender la vida fáctica es un partir de una conformación de las posibilidades fácticas y nos habla de una visión en la que no tiene por qué sino problematizarse el ser en la vida fáctica, ¿sí? Entonces, la ontología de la que va a partir Heidegger es una ontología fenomenológica, muy distinta a la ontología normal, como la que estamos acostumbrados con Aristóteles, con otras ontologías. Pues en esta ontología fenomenológica hermenéutica, lo que procura Heidegger es establecer, de algún modo, cómo la investigación
em, de la vida misma, busca el significado como tal de la estructura de cómo se fundamenta la vida, los fenómenos, y cómo de algún modo tenemos acceso a esos fenómenos que comprendemos en el seno sin tener que irnos a una posibilidad de conciencia. Entonces, la idea de la hermenéutica fenomenológica es, de algún modo, mostrar que hay algo anterior a la teoría que define la teoría, ¿sí? Pero que la incluye en su sentido de cómo es el Dasein en sí mismo, ¿ya? Para ello, él se va a remitir a Aristóteles, porque él habla de una idea de la facticidad auténtica, ¿sí? ¿Qué es esto la autenticidad? Algunos se acordarán que la autenticidad tiene que ver con lo opuesto a la caída del Dasein, en la que el ser humano, el Dasein humano, es consciente de su propia muerte, no en el sentido de saber que tiene que hacer cosas, sino en el sentido de lo temporal, del sentir que solamente él puede morir, que cada cual tiene su propia muerte, en el sentido en que es la facticidad de la interpretación lo que permite de algún modo interpretar lo que es la situación propia e impropia, y cómo se encuentra el Dasein de manera social en esta investigación. Para ello, entonces, él va a recurrir se me traspapeló, a Aristóteles. ¿Por qué va a ir a Aristóteles? Porque Aristóteles, de algún modo, plantea una tematización del ser que no está afectada por este fenómeno de la conciencia. Em, También, entonces, él va a plantear una pregunta a partir de esta idea de Aristóteles. Él quiere retornar para ver en esa destrucción histórica que va a realizar qué aspectos de la experiencia humana son los que determinan como tal el cómo entendemos la facticidad. Mm, este punto es complejo porque aquí viene la cuestión de preguntarse realmente si Heidegger está leyendo realmente a Aristóteles o, pues como dice el título, está realizando es una lectura de la fenomenología hermenéutica, de la interpretación fenomenológica de lo que él quiere en Aristóteles. Entonces, lo que intenta rescatar es cuál es esa experiencia primaria, precisamente de esa ontología, ¿sí? ¿Qué es lo que ha determinado en Aristóteles ese acercamiento y ese trato con lo humano que le va a permitir elaborar tanto la manera en cómo se familiariza con los entes? Y en esta hermenéutica, precisamente, bueno, la pregunta creo yo que queda un poco ya indicándonos hacia dónde va y es precisamente qué es precisamente lo humano que termina por darle la horma a esa interacción. Entonces, intenté sacar de algún modo cada punto que nos deja Heidegger, tanto en la ética, la metafísica y la física. Te dice, aquí habla el Legain, en la ética. Dice, el Legain da al ente en sí mismo lo que significa mantenerlo desvelado en su como algo. El carácter ontológico de de la existencia, la estructura ontológica del ser humano, resulta comprensible a partir de la ontología del ente en el modo de una de una determinada actividad, a partir de la radicalización ontológica de la idea de esta actividad. Recordemos esta idea del cuidado, ¿sí? La sorgue es que el ser humano siempre está ocupado, siempre está interactuando con algo, y en la medida, curiosamente, en que porque las cosas están ocultas, pero en la medida en que las tenemos un trato con ellas, las cosas aparecen, ¿no? Eso es lo curioso del concepto de verdad para Heidegger, porque no es una verdad proposicional, ¿no? De adecuación, ¿no? Yo digo, el maletín está en el piso, entonces voy al maletín, que es la cuestión de la proposición en Kant, en Descartes, ahí lo encuentro, ¿sí? Pero para Heidegger, la experiencia de la verdad en Aristóteles descansa precisamente en la idea de Legein, de lo que se desoculta. Entonces, Aristóteles es a partir de esa interpretación de los modos
de cómo se trata el mundo, en donde va a dar la idea de una verdad que no es precisamente como la de los modernos, sino la de comprender una estructura de comprensión que posibilita una ontología distinta. Distinta a la que tenemos desde la teología, que va a Badurna, y distinta a la cuestión de la moderna, que hemos tenido ya experiencia. Entonces, eh, dice Heidegger, ¿qué significa en general ser para Aristóteles? ¿Cómo es este ser accesible, comprensible y determinable? El ámbito de objetos que presta el sentido originario del ser es el de los objetos producidos, ¿sí? O sea, el trato con los objetos, de los útiles empleados. Entonces, recordemos lo a la mano y lo forhanden y zuhanden, ¿sí? Los útiles y lo que ya es ese algo, ¿no? Lo ante los ojos, cuando ya vemos como tal, ¿qué es eso? Así el horizonte al que se tiende la experiencia originaria del ser no se asienta en el ámbito ontológico de las cosas concebidas en la manera de un objeto que se aprende teóricamente en su contenido real, sino que resume al mundo que comparece en el trato de la producción, de la ejecución y del uso de los objetos producidos. Entonces, ¿qué somos? En la medida en cómo interactuamos. ¿Qué somos? En la medida en cómo esta poiesis, esta fronesis, estas utilizaciones del ser significan lo que está producido. Incluso él llega a afirmar que la verdad la llega a entender como apofansis, que es que lo que se dice es lo que es. Y lo diferencia del pseudo, que es precisamente lo falso. Entonces, en la medida en que el logos eh, es lo que precisamente es en cuanto a lo que se dice, lo que corresponde, porque él habla de la falsedad como una mala interpretación de las cosas. Eso es lo que me va a permitir a mí tener un relacionamiento de lo que yo diga en mi comprender, más allá del nous, de mi entendimiento, llegar a dar con la verdad, con lo que yo diga. Sin embargo, este trato puramente contemplativo se revela como un tipo de trato cuyo, pues, no se queda excluido el fenómeno de la vida misma en que ese trato está anclado, pero en la medida en que ese trato entendido como comprensión se despliega en la vida gracias a la vida como tal. Vamos entonces al último punto, que es la cuestión de la física. El sentido del ser como trato productivo. El sentido del ser como obtenido del mundo circundante. El sentido del ser como un carácter temporal, porque él lo saca de allí. En la medida en que nos movemos a los diferentes modos en que tenemos acceso a las cosas, y a partir del tiempo nos damos cuenta de cómo son las cosas, a partir de el cómo, desde dónde nos paramos, si es de la filosofía, si es de la técnica, si es de la Legain, si es de la técnica, vemos diferentes modos del ente, perdón, del ser del ente. A partir de cómo nos movemos en esta interpretación, nos damos cuenta que ninguna interpretación es estática, que el tiempo también interfiere en cómo se muestran las cosas. Por eso decía que hay como una especie de pequeño ser y tiempo aquí. Dice, dice la página 61, la principal diferencia estructural y fenoménica entre los dos modos fundamentales del inteligir a saber, de la sofía y de la fronesis, radica en que cada uno solo deja ver sus respectivas regiones ontológicas. Dice Ética Nicómaco, establezcamos pues que son cinco los modos, y esto vale tanto para la afirmación como para la negación, por los cuales el alma tiene y toma custodia del ente en cuanto desvelado. El proceder técnico producido, la tecné, la determinación que observa, discute y muestra, la episteme, la circunspección propia, la solicitud, la fronesis, que él va a traducir como comprensión, y la comprensión propiamente intuida, la sofía, el inteligir puro, el nous. Entonces, es Heidegger de algún modo quien termina diciéndonos que la verdad en ese ejercicio de construcción consiste en cuanto es algo desvelado, en la manera en cómo algo se nos muestra o incluso que incluso oculto al mencionarlo, ya lo que vayamos a decir de eso es completamente verdad.
Entonces, ¿qué es lo difícil de estas interpretaciones de Aristóteles? Pues si ustedes han leído la física, hablan de los movimientos, si ustedes han leído la ética, nos hablan de las maneras de las virtudes, de los tratos, de los entes, de qué es una virtud, ¿sí? De cuál es una virtud del entendimiento. Si nos hablan, por ejemplo, de la metafísica, se nos habla de una experiencia en el trato con las cosas y en precisamente en esta intencionalidad, que es el cómo algo que está oculto permanece oculto hasta que queda revelado y se determina la manera en que el sentido de la verdad aparece, ¿sí? La verdad, entonces, como un sentido no gramatical, no privativo, sino como un ente que se determina como algo que se constituye a sí mismo en el momento de decirlo. El nombrar remite a la cosa en la forma de la determinación sintética. También puede considerarse como una descomposición. Hasta ahí yo creo que dejaría esa cuestión. Sé que el texto tiene muchísimas aspectos que deja sin resolver, pero lo que llama la atención es que él termina, dice, en este camino de las perspectivas, de la facticidad, del cuidado, haciendo énfasis en que su comprensión depende del acceso que tenemos a las cosas, al modo en cómo accedemos a las cosas y al modo como se nos muestran las cosas temporalmente en ese movimiento, en cómo se nos puede parecer un fenómeno en un momento y después revelarse con el tiempo. Curiosamente, lo complejo de esta experiencia que llama Heidegger esta fenomenología hermenéutica, lo que llama es a una preocupación en donde el ser del objeto y la concepción del objeto y el modo como comprendemos el mundo ya viene anclada a una experiencia de mundo y al trato de lo intramundano. Es precisamente en el trato con lo circunmundano donde podemos encontrar el ser de las cosas. No apela a aspectos teológicos ni apela a aspectos de distintas realidades como es la cosa en sí, por ejemplo, desde Kant. Eh, algo así como si Husserl tenía de algún modo esta visión de la fenomenología a partir de entendiendo que incluso a la hora de mentar objetos y reducirlos, había una modificación de esos objetos mediante la conciencia como tal. Aquí la preocupación es a no sacarlos de la facticidad del mundo para a partir de allí, en ese objeto, no ver las cosas de un punto de vista instrumental, sino desde un punto de vista del cómo nos ocupamos de las cosas. Es curiosamente, y lo revela todo el tiempo, es la idea de que el cuidado y el cómo nos ocupamos de las cosas revela la experiencia fundamental de lo que es el mundo. ¿Sí? Eh, Aquí habla de la muerte, todavía no ha llegado la angustia, y con eso yo creo que dejo abierto la discusión para que veamos aspectos que obviamente no he dejado por fuera, pero que el libro solamente en las interpretaciones hace toda una especie de metafísica de los términos para intentar derivar qué es y qué entiende por verdad. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias, hombre, por su capacidad de síntesis, hermano, un gesto maravilloso. Claro, hay muchas cosas que quedan, digamos, en el tintero, pero yo creo que gracias por mostrarnos el texto en sus complejidades, en sus aciertos, en sus aventuras lingüísticas, ¿no? Una aventura lingüística la de Heidegger. Yo tengo varias preguntas, claro, pues para finalizar la cosa. Me parece importante también situar el análisis en el contexto, ¿cierto? Creo yo que faltaría mirar ese tema porque recordemos que este texto es como una presentación a un trabajo, ¿cierto? Es el tal informe Nator, ¿no? Eh, es un compromiso académico que tiene Heidegger, ¿no? Con un maestro. El tema es que lo que me parece interesante es que Heidegger, al mismo tiempo que está haciendo este acercamiento a Aristóteles,
se quiere alejar de la lectura teológico-tomista de Aristóteles. Creo que hay una pelea en la forma en cómo se lee la historia de la filosofía y Heidegger de alguna manera está proponiendo una revolución, digamos, a cómo se puede leer a los autores antiguos. Es, realmente es una cosa, pues, le está pasando lo de Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche, hay un vínculo muy interesante Heidegger-Nietzsche, porque pues Nietzsche, ustedes saben que el nacimiento de la tragedia, esa obra lo hizo, digamos que lo borró del mapa de los académicos filólogos alemanes tradicionales, ¿no? A Nietzsche lo mandaron a comer espárragos y lo odiaron, o sea, fue expulsado de la comunidad de los filólogos. No, porque planteaba, él se estaba saliendo de la filología, y yo creo que Heidegger de alguna manera se sale, o sea, evidente tiene un lenguaje propio, porque hablar de ontología hermenéutica de la facticidad, fue putas de ese man, fenomenología hermenéutica de la facticidad de esa man, el cuidado, el concepto de cuidado es ese man. Entonces, sí me parece que está haciendo una lectura de la filosofía antigua de una manera revolucionaria, que hay una pelea casada con las lecturas teológico-tomistas de Aristóteles, que en Alemania fueron, digamos, aún siguen siendo oficiales. Aristóteles es un pensador oficial de la Iglesia Católica. Recordemos también una cosa también de contexto, que Heidegger está teniendo como una cambio espiritual, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera, porque él viene de la formación católica, ¿no? En toda su formación filosófica la hizo con sacerdotes católicos, o sea, estamos hablando de tomistas, ¿no? Tomistas natos, netos, y de Heidegger se esperaba que iba a ser un filósofo católico, o sea, Heidegger se tragó toda la teología que pudo con esos curas formándose en filosofía. Pero cuando hace esta vaina, ya el man manda a la porra la filosofía católica. Le dice, esta mierda no sirve. ¿Sí? Entonces también quisiera mencionar ese elemento de contexto que posiblemente la lectura de la fenomenología y toda la filosofía contemporánea lo va descolocando y le va quitando un poco como esa tradición católica en la que él estaba metido y que le financió los estudios. Que si Heidegger no se hubiese, no hubiese, por ejemplo, ese otro libro, por ejemplo, de estudios de la mística medieval, ahí Heidegger estaba prácticamente pagándole a los curas la formación en filosofía. ¿Eh? Heidegger tiene ese temita con la religión católica. La religión católica financió digamos, la formación filosófica de Heidegger, y Heidegger no podría quedar como un traidor, como, ¿sí? A esa situación emocional. ¿Sí? Y, y bueno, yo quería como mencionar los elementos de contexto como para mirar también esas implicaciones que tú descubriste sobre Heidegger, tal, ¿no? Eh, eh, claro, la ontología, digamos, la hermenéutica fenomenológica tiene unas novedades metódicas que Husserl jamás pudo haber pensado. O sea, Heidegger es muy novedoso. Por ejemplo, como arranca el texto, arranca hablando de hay que partir de un punto de mira, de una dirección de la mirada y luego situarla en un horizonte. Imagínense. O sea, el man ya propone su método. Hay unos momentos que me parece muy interesante esa parte como metodológica de Heidegger, que va diciendo, bueno, yo voy a estudiar Aristóteles, pero antes de estudiar Aristóteles me toca hacer una vuelta con la hermenéutica, la fenomenología, para decir algo nuevo de Aristóteles y no repetir lo que ya la escuela o ya la historia de la filosofía. Y hay otro tema que me llama la atención, es la discusión que él tiene con la historia de la filosofía, porque hay una discusión fuerte. O sea, decir que hay que comenzar a analizar el pasado filosófico desde la vida práctica, pues eso los historiadores de la filosofía nunca lo han hecho, por lo menos los que conoció Heidegger, ¿no? Vamos a nombrar algunos, por ejemplo, la historia de la filosofía de Cospleton o de Hirschberger, pero, o la de Darío, la de Giovanni Reale y Darío Antiseri. O sea, hay las historias de la filosofía que se desentienden de la vida práctica de los filósofos. O sea, solamente exponen el sistema del pensamiento, mejor dicho. Pero Heidegger está diciendo que hay que comenzar a estudiar la vida fáctica, la existencia, ¿no?
el mundo de la vida. También eso me parece que es interesante porque es como mostrar otra cara de Aristóteles. Ahora, yo no sé si la obra de Aristóteles da como para mostrar la vida de Aristóteles, lo que me parece complejo, o no sé si estoy interpretando mala cosa. Claro que cuando tú dices que Heidegger orienta esa hermenéutica fenomenológica hacia el desvelamiento, entonces uno puede decir, claro, entonces es un tema, es el lenguaje filosófico finalmente lo que le preocupa a Heidegger rescatar de Aristóteles. O sea, ¿qué es lo que nos muestra el, digamos, el ser en la física, qué nos muestra el ser en la ética, que no es lo mismo? Digamos que abre un campo para estudiar a Aristóteles de otra manera. Bueno, y eso es como mis aportes al tema. Yo tengo algo para decir. Adelante, Pedro. A mí me da la impresión, igual pues sí concuerdo con lo que dice el profe de lo innovador de la lectura, ¿no? Pero me da la impresión que él como, como referencia más inmediata en este texto es como responderle a Husserl, ¿no? Y acá lo pone en el prólogo así, es como que ante eh, ese desmenuzamiento de la esfera primaria de las vivencias que hace Husserl, pues bajo la mirada cosificadora del sujeto, él quiere proponer eh, algo que no sea una adopción espontánea y acrítica de la teoría, sino más bien como una vivencia genuina del mundo que no tiene su origen en la esfera teórica. Lo que yo quería decir es que me da la impresión que él quiere superar a Husserl, quiere, por así decirlo, yo lo que estoy pensando es en relación a la diferencia ontológica donde se sitúa Heidegger. A mí me parece que Heidegger, pues, y en su ética, obviamente, y la manera como se disoció de sus propias acciones vitales, Heidegger se sitúa muy adentro de la diferencia ontológica, muy adentro todavía de una mirada objetivadora y cosificadora, y que es curioso que precisamente la intención de este pensador era superar esto y llegar a este nivel, a esta racionalidad que de algún tipo debe ser, pero que no era objetivante, objetivadora. Quería llegar a eso, pero sin embargo no lo logra, sino que retrocede y refuerza aún más la diferencia ontológica y crea aún más, resalta aún más esa dependencia entre el sujeto y el mundo, cuando a mí me parece que ya Husserl había rescatado al ser humano pues de ese abismo que lo separaba con el objeto a través de la noción de intencionalidad. Me parece que Husserl ya tenía más claro que el sujeto y el objeto eran una misma cosa, que estaban, digamos, en un flujo continuo de vivencias, que llega a Heidegger y quiere superar eso porque le parece que eso es demasiado teórico, pero recae, digámoslo así, en aún más teoría, porque refuerza la diferencia ontológica entre el Dasein y el mundo. Y ninguno de ellos, digamos, a mí me parece que Husserl lo percibía mejor porque su ética era más clara, su moral eh, eh, percibía ya, pues, digamos, las señales de la intersubjetividad como para salir de esa diferencia, abrirse una alteridad y poder, pues, dar cuenta de, ya no de una ontología, sino de un no ser, de una trascendencia a esa filosofía teórica que los dos practicaban. Entonces me parece que la diferencia ahí es que Husserl no quería salir, no quería dejar de hacer filosofía teórica, estaba conforme con eso porque no había disociado de esa manera la vida y la teoría como una persona filofascista. Mientras que Heidegger
pues sí tenía el corazón puesto en otra parte. Para Husserl, la teoría era una práctica y la visión teórica era una intuición empírica de intenciones, eidética, y las ideas se podían percibir de una manera, pues, no objetiva, sino dentro de un flujo de vivencias que es la corriente intencional, eidética, ¿no? En la que se mueven los sentidos. Para él ya se había superado y ya se había, digamos, abierto esa puerta hacia la intersubjetividad, ¿sí? Un mundo no cosificado, sino un mundo que plantea esa paradoja de la constitución mutua de los sujetos, ¿no? Entonces, eso era lo que iba a decir. Pues me parece que la clave aquí también respecto a todas las categorías aristotélicas es la de fronesis, ¿no? Y que finalmente la prudencia, que puede también traducirse por tacto, el tacto hace que, pues que uno se esmere porque las palabras no caigan en la vacuidad del, de, del nihilismo, pues, de ahora, ¿no? Y esa fronesis, pues, eso es lo que me parece que es más interesante. O sea, cómo, digamos, la incorporación del saber práctico en la reflexión, ¿sí? Eh, Eso me parece interesante y me parece que a partir de ahí hay algo genuino en todo lo que el man escribió. Pues no era solo una crítica, solo para echar así un poco de picante acá en la situación. Ya, eso. Muy bien, Pedro, bien picoso, ¿no? Pero hay que leer entre líneas, así es la filosofía, señor. No sé, Wilder, si quiera decir algo, y Juan Manuel, no sé, Bueno, buenas noches. Sí, sí, sí. Bueno, con respecto a lo que estaban mencionando, me parecieron curiosos varios aspectos, ¿no? Digamos, en ese caso, Heidegger pues retoma ya la cuestión de interpretar en un sentido ya más moderno a Aristóteles, ¿no? Y es interesante que coloque, digamos, al logos, al again, como un acto de desvelamiento, pues ya, digamos, también eso tiene que ver con los términos de Fronein, Fronesis, Noein, Nous, todo esto. Y es curioso, pues, que se retome de alguna manera eso, ya que, no sé, por ejemplo, el logos en la antigüedad, pues, no solamente era, pues, el discurso, todo eso, sino, o el declarar una verdad en sí, sino más bien como una razón subyacente, una razón oculta, como una armonía oculta, puede decirse, en la que también Heráclito de alguna manera también decía que lo oculto, lo inmanifestado, llega de alguna manera a expresarse en el mundo a través precisamente del logos, que es ese orden que también da forma y estructura al mundo circundante, al universo, pues. Y en ese caso, pues ya retomando lo que estaban diciendo de acerca del desvelamiento, el Noein y el Fronein, todo esto, también es necesario de algún modo aclarar que pues ya esos términos en la antigüedad se referían más que a un acto de pensamiento, de comprensión, de entendimiento de alguna manera racional, se referían como un tipo de intuición del objeto, pero un desvelamiento de lo que es la esencia del objeto en sí, ¿no? No es como yo tomo un objeto cualquiera, lo estudio racionalmente, todo este asunto, reflexiono acerca de él y extraigo de ahí, de este, sus contenidos ocultos, sino que es más bien se refería a una intuición casi
que mística, por así decirlo, sí, en realidad. Una intuición muy oculta y Aristóteles pues sí también era consciente de eso, Platón igual. Y pues con respecto a lo de comprender a cada autor, a cada filósofo no solamente su doctrina, sino su vida fáctica, lo que ellos hicieron, pues evidentemente permite comprender más el contexto de cada autor, ¿no? Hay trabajos en los que se analiza a profundidad el por qué Parménides, Empedocles o Platón dijeron lo que dijeron en todo ese asunto y eso se remonta a una tradición ya bastante profunda, pero pues que de alguna manera se comprende mejor cuando a esos autores cuando se entiende ese contexto en el que ellos vivieron y se envolvieron. Ese es lo que quería mencionar respecto a eso. Muchas gracias, Wilder. No sé si Juan Manuel quieras complementar, replicar, no sé tú qué piensas de todas estas cosas que hemos dicho, así como desde el burladero, porque tú cogiste el toro por los cachos y tú eres el torero, nosotros somos los que nos burlamos. No, no, pues yo sé que ustedes, mm, pues han leído Wilder. Curiosamente, en el propio texto dice, ¿no? Que estas interpretaciones son anteriores y les van a servir de eso para montar el curso de Parménides, ¿no? A Heidegger. Entonces, sí causa un poco de gracia esa visión incompleta de la verdad, ¿no? Primero entrando allí. Segundo, la idea de establecer una verdad de forma pasiva, ya haciéndole más un guiño a lo que tú planteabas en la cuestión del contexto histórico. La verdad en Heidegger no es una verdad que se revele uno buscando el objeto o mirándolo desde distintos aspectos, perspectivas, escorzos, sino que es una verdad que acontece. ¿Cuándo acontece? Cuando venga la angustia, ¿no? Cuando se revela el mundo, o en el caso de cómo, cuando acontece el cuidado en un sentido de lo propio. Y lo que me parece curioso de este texto es que se pregunte inicialmente, que no comience por otra parte, sino por preguntarse qué es la verdad, ¿sí? Y es por una verdad que busca de algún modo servirla a la manera en como la gente problematiza la comprensión del tiempo y cómo problematiza el problema de la historia de la filosofía y lo funde, esas dos cuestiones. Eh, ahí como agregando un poquito. Mm, también está la cuestión de, bueno, nos sale inicialmente el proyecto del cuidado, de esta cuestión de, por algo le rechazaron ese texto a Heidegger, esa ¿cómo es que se llama? Habilitación, se lo rechazaron. Sí, le dijeron que no estaba, que faltaba mucho, ¿no? Pero es que el hombre estaba, mm, sabes, como haciendo trampa, ¿no? Como ya entrando, estaban mis presupuestos, ¿no? Usted verá con qué se queda o no. Y lo otro que yo problematizo es hasta qué aspecto no coinciden en ciertas lecturas con el método husserliano y no coinciden en su propia lectura de distintos puntos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué en la ética Nicómaco la identificación es una preocupación desde Husserl e idética de Platón? Porque en Heidegger es una cuestión de la manera en cómo Aristóteles vive la verdad, ¿sí? Y cómo a partir de allí interactúa con las cosas. Entonces, sí me parece como complejo. Y pues está la cuestión del decisionismo, ¿no? Esa cuestión de que le después la criticar a Adorno y es, venga, pero ¿qué es la autenticidad? ¿Dónde existe? Entonces, hay lecturas que yo sí hice, porque él sí hace una lectura, tú que vas a abordar ese texto de Juan Sebastián sobre la lectura fenomenológica de la experiencia religiosa, que él sí lo dice, ¿no? Por los laditos, sí dice, venga, pero eh,
los Santo Tomás y toda esa cuestión católica la han leído de un modo, la verdad y las cosas, pero los que realmente han leído las cosas, Aristóteles directamente, son Lutero tratando de traducir la experiencia de San Pablo a la verdad fenomenológica. Entonces, uno ya va anticipando de algún modo que esas experiencias van a llevar precisamente a operaciones que me parece como intentar rehabilitar un pensamiento griego a partir de la experiencia fenomenológica y quizá uno incluso comienza a anticipar que hay unos presupuestos de la hermenéutica que va a desarrollar Gadamer, porque Gadamer también le dedica un capítulo entero en verdad y método a la frónesis, como la aplicación, ¿no? Porque para Gadamer está la comprensión, la interpretación y la aplicación, y las tres van juntas. El mundo no se separa. Entonces, lo complejo allí para mí es cómo este desocultamiento, esta interpretación del ser como presencia, cómo esta conexión de lo temporal con el presente va a terminar de algún modo apartando esa idea de la conciencia y pensando incluso a Kant bajo términos metafísicos otra vez, ¿sí? Cuando él habla de la experiencia de Kant. Cómo el presente y el comprender terminan por problematizar esa conexión con la comprensión a la base del tiempo y cómo ese problema del ser, de algún modo, como presencia, siempre le va a molestar, como lo decía Pedro Pablo, a la idea de la diferencia ontológica. Entonces, y lo que él dice, ¿no? Venga, es que no es que los demás estén mal en esta destrucción, pero es necesario destruir las cosas para llegar a la experiencia originaria de cómo estos griegos leían este cómo, este dónde, este horizonte, ¿no? Desde dónde estaban hablando. Entonces, termina uno rehabilitando experiencias que el tiempo se había tragado por esas, digámoslo así, ya sedimentadas interpretaciones de Aristóteles, porque uno lo ve y uno dice, venga, física aristotélica, ¿sí? Entonces, ¿qué es? El movimiento, el motor inmóvil, ¿sí? El tiempo. Pero uno dice, ¿y desde dónde el recrear esta experiencia, no de vida, sino de trato con las cosas para decir de fondo qué es lo anterior, qué es lo preteorético, para de algún modo decir de dónde derivó Aristóteles precisamente todo? ¿Y por qué separan a Aristóteles? ¿Por qué no separan Platón, por ejemplo? ¿Por qué no separan otro griego? ¿Sí? Comienzan las preguntas capciosas, ¿no? Y yo pienso que el punto con Aristóteles está en hasta qué punto la, la perspectiva de Aristóteles no tiene una coincidencia en una lectura muy, mm, ¿cómo decirlo? O sea, Aristóteles sí exige de todos modos una lectura en cuanto a relación con las cosas. Porque Platón no. Con Platón yo me le burlo a mis estudiantes diciendo, ustedes imagínense que le digan, los encuentran a ustedes siendo infieles y le digan a usted a la mujer, no es lo que parece. Porque entonces ese concepto de verdad es muy complejo, ¿no? Como, ¿dónde está Leidos? Y en oposición a su maestro Husserl, ¿no? Entonces, hay una cuestión allí compleja. Pero lo que yo sí rescato de las lecturas tanto de Pedro Pablo como de Wilder, como la tuya, Juan Sebastián, es que hay una preocupación por intentar leer textos de manera fenomenológica, porque estamos muy dados a leer textos desde el punto de vista de cómo plantea el autor su propia obra, ¿no? ¿Sí? Cómo el autor dice, me planteo tal cosa, pero o leemos biografías, ¿no? Y hacemos reconstrucciones históricas y descripciones históricas, pero que uno diga voy a leer a Foucault a partir de la fenomenología y cómo establece de algún modo bajo su estructura. Entonces uno dice, venga, uno sí puede ir oliendo como este autor, este personaje, porque pensaba en ese personaje de el tanatólogo que estuvo en la Universidad del Atlántico, donde usa las categorías heideggerianas para hablar precisamente de la muerte, ¿sí? Como cada muerte es distinta, como cada muerto, dependiendo de las situaciones temporales y circunstanciales de la familia, se llora distinto. Entonces, en ese aspecto, claro, no es raro después reubicar, porque Foucault leyó a Heidegger
le intentó, porque hay una historia larga, ¿no? Y es que la gente estaba fabulosa, pues feliz con Ser y Tiempo, y se le ocurre a Binswanger, que es un psiquiatra, decir vamos a crear una psiquiatría existencial, ¿no? No a partir del deseo y esas cuestiones freudianas de la conciencia, sino a partir de la existencia y a partir de allí. Y curiosamente Foucault bebió de eso, y lo que vemos es que coincide, ¿no? Esta idea del hombre muere para Foucault, porque es una construcción. La antropología es una construcción. Y la preocupación de Heidegger es todo el tiempo tratando de resumir cuáles son las experiencias. En la ontología, en hermenéutica de la facticia, él va a terminar diciendo, venga, el sujeto viene el subjectum, que es precisamente el latín, que significa lo que sostiene, de algún modo. Pero en Heidegger, para ya terminar de dar vueltas, lo que él va a terminar diciendo, y es como su lado medio nazi, medio facho, es que él dice es que la lengua alemana se parece muchísimo al griego. Y usted le pregunta a un lingüista y tiene mucho que ver, mucho que heredar. Entonces las experiencias son casi a la par, ¿sí? No hay una preocupación por esas lenguas latinas que terminan distorsionando de algún modo bajo una interpretación y caen en teologías extrañas, sino que es. Ustedes ven la cuestión de la teología y es a partir de la experiencia religiosa, de la experiencia fenomenológica, lo que considera que es lo religioso. Y ahí se replantean muchísimas experiencias que curiosamente el problema con la fenomenología es que no terminan por constatarse en dos fenólogos, aunque se comparen, no opinan igual. Entonces, lo complejo. Yo creo que Wilder está levantando la mano ahí. Ah, sí, 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 sí. Es que me pareció curioso, no sabía que el griego tuviera ciertas afinidades con el alemán y que fuera comprobado pues lingüísticamente es ya interesante, ¿no? Sí había notado que el ruso tenía unas letras muy parecidas al griego, pero no estaba del todo informado del alemán. Y sí, es curioso ya ese asunto. Me pareció interesante. Claro, y lo curioso es que también Heidegger parte en este texto hablando de la poiesis, ¿no? Antes de la Bien, frónesis. Wilder iba a estacionar algo más. ¿Se cortó? Ah, no sé si. Sí, hay otra cosa que quería señalar es que con Heidegger, digamos, como que se radicaliza más lo que podríamos llamar el conflicto de las interpretaciones, utilizando aquí una palabra de Paul Ricoeur, una palabra que se llama así, el conflicto de la interpretación. Es decir, aunque bueno, eso viene desde Nietzsche, claramente, esa, digamos, deslocalización de la filosofía a partir de otras perspectivas, ¿no? O sea, yo creo que no hay, eso del desvelamiento y de la verdad es un engaño, digamos. Eh, Él le mete su vaina hermenéutica fenomenológica y entonces ahí el desvelamiento dónde queda. Porque la cosa hermenéutica fenomenológica sí es escorzar el texto. O sea, si yo voy a leer a Aristóteles, digamos, voy a leer la metafísica desde una perspectiva fenomenológica. Nadie la ha leído así, pero yo sí lo voy a leer. Entonces, eso es radicalismo, el equivocismo hermenéutico, ¿no? Que tiene unas explicaciones epistemológicas, digamos, fuertes ahí. Claro, pues para nosotros es bueno porque pues nos da, digamos, el pan de cada día, pero el problema es que la filosofía termina volviéndose muy, cada vez más relativa, ¿no? Digamos, volvemos a la pregunta, entonces, ¿qué es la verdad? Si Mm. la verdad es la perspectiva fenomenológica tal, entonces, ¿dónde queda la verdad? Ahí hay un tema creo que epistemológico serio en la filosofía. Claro, pero es que la filosofía contemporánea se ha hecho muy equívoca, ¿no? Es de una equivocidad increíble. Entonces, usted puede encontrar fenomenología en Deleuze, fenomenología en Foucault. Entonces, eso se vuelve una cosa cada vez más
más ramificada, más caótica, ¿no? Entonces, ahí entiendo un poco el tema del conflicto de las interpretaciones que propone Paul Ricoeur justamente en ese libro que se llama así. Y el tema de la, digamos, de la traición, la traducción y la traición, ¿no? Que no podemos pensar que Heidegger está haciendo una lectura cercana al griego, eso no es así. ¿No? Es decir, Mm, Heidegger está intencionando esa lectura en función de su interés, que es demostrar que se puede leer a Aristóteles desde una perspectiva hermenéutica fenomenológica, ¿sí? ujú. Que no se ha hecho, que no se ha hecho. Entonces, eso, eh, que ya es eso. Chévere la conversación. No sé, Pedro, ¿quieres decir algo más? En cambio, me parece que la fenomenología sobre todo es muy unívoca. O sea, porque de todos modos al filo de esa transformación de la herencia cartesiana, lo que se está pensando es como el trasfondo, pues el sustrato de la existencia humana, ¿no? Que es un sustrato no objetual, ¿sí? Que es un sustrato que no pueden, al que no pueden acceder los científicos, porque no son objetos, pero que es una, pues es una condición irremisible para el pensamiento. Entonces, me parece que aunque los enfoques sean diferentes, el objetivo de pensar lo impensable, llegar por vía de la ontología al no ser, reconocer en últimas, pues, el sentido del ser de la vida, eso es lo que me parece que unifica el proyecto fenomenológico en general y que, por lo menos desde ahí me parece como fácil enlazar cada uno de los intentos. De hecho, me parece que incluso por eso resuena tanto con la teología, ¿no? Porque la experiencia mística de alguna manera demanda una fenomenología que cuenta de experiencias de el ser que no son objetivas, que son donadas, son dadas, pero no manifiestas necesariamente, o una de las dos, o las dos a la vez, o ninguna. Entonces, pues todos esos fenómenos difícilmente los va a registrar la ciencia positiva, ¿no? Habría que inventarse de todo modo la fenomenología para dar cuenta de toda esa esfera primaria de las vivencias y de el sentido del ser de la vida. Eso está bueno porque me estás dando pistas para leer la mística. Sí, hay unas cosas muy bonitas, digamos. Yo estaba pensando en el texto, hay situaciones de la vida que son religiosas, ¿no? Que son profundamente espirituales, que, pues, digamos, para una institución pues sería irrelevante, pero no sé, se me ocurre una, pero esa la leí en la literatura con Hermann Hesse, por ejemplo, en un libro que se llama Siddhartha, que es bellísimo. Hay un momento, Siddhartha es la historia de Buda Gautama, ¿no? Hay un momento en donde es un momento de conversión, ¿no? Un momento donde el hombre está en una crisis espiritual profunda y el hombre descubre el sentido de la vida pasando un río. Eso es un río, Un sí. momento, sí. Y hay un maestro que le enseña, que le dice por qué la vida es un río y que el movimiento y el fluir y el mar quedó pues tocadísimo, ¿no? Y Mm. Siddhartha cambió ahí, pues puta, se le reveló el Dasein o no sé, algo místico pasó ahí. Entonces, hacia allá va justamente lo que señalaba Pedro sobre cómo la experiencia fenomenológica permite, por ejemplo, en situaciones de la vida como esa, por ejemplo, un cambio del hijo de puta en el ser humano y encuentra de pronto lo absoluto, ¿no? Lo divino. Pero en una situación muy cotidiana, muy de, ¿sí? A San Agustín también le pasó algo parecido. Mm. Heidegger mencionó algunos ejemplos con San Agustín, las confesiones, pero en general podríamos multiplicar los ejemplos. Usted mira los evangelios, esto está plagado de vivencias que trastocan, por ejemplo,
cuando Jesús le dijo a Pedro, y tú me vas a negar 3 veces, malparido. Mm, Y bueno, y Judas. O, o también en el frenesí dionisiaco, en el frenesí orgiástico, los mm, iniciados llegaban a la revelación suprema en la que en sí de algún modo se despersonalizaban y ya no se identificaban como un individuo, sino hay objeto y sujeto se identifican como uno solo y ya no hay otra edad, sino todo se vuelve una unidad. todo es lo Eso, uno. Ujú. eso permitía, digamos, estos éxtasis mistéricos. Bueno, compañeros, esto está muy profundo. Nos toca volver a lo básico, dormir, puta, porque. Y bueno, muchas gracias. Estuvo muy rico, muy chévere la vaina. Sigamos pensando esto. Sigo yo con el tema de la mística medieval en Heidegger. Entonces, ahí les voy a compartir el texto mañana. Yo creo que les comparto el texto para que se vayan, así como lo hicimos hoy, nos acercamos un poco a Heidegger y vamos dialogando con el relator y con el expositor y así vamos Después, descubriendo el sentido o varios sentidos, o ninguno. El Entonces, sentimiento orgiástico. después de usted, ¿voy yo? no, Después, después de usted, ¿voy yo con el del Parménides de Heidegger o cómo es? hermanito, es que como nos corrimos, digamos, las fechas, déjame mirar otra vez el cronograma y mañana por el WhatsApp les cuento, ¿no? ¿Tú ya Ah, estás listo, bueno. preparado? ¿Tú estás preparado con el tema? Ah, muy bien. No, pues solo sería revisarlo rápidamente otra vez y... Pero no, si es así, de todas maneras, yo espero, o sea, no, no hay problema. No hay prisa, no, orgiástica. Bueno, mi hermano, entonces, compañeros, ¿quieren decir algo más, Juan Manuel? No, no, muchas gracias por escucharme, por sus aportes y por darle la oportunidad al autor. Finalmente, pensar. Pensar es lo que hacemos. Creo que ese es el oficio de nosotros, ¿no? Cuando le dicen a uno, y la filosofía para usted qué? Pues, creo que somos los únicos privilegiados que nos permitimos estas causas, ¿no? Que no son acordes a la funcionalidad. Entonces, sí. Sí, Ujú. hoy que, hoy que la filosofía lo celebramos como faltó vinito y no hay nada más, pero pare. Eso, vino virtual. Bueno, muchachos, Chao, chao. gracias, buena noche, bye. Buenas noches, se cuidan, que estén bien. Chao.